Bueno, continuando entonces con esta serie de videotutoriales, vamos a empezar a rever, a repasar un poco cómo funciona el sistema de fibra óptica, específicamente el sistema de fibra óptica FTTH. Para no ir muy lejos, la fibra óptica es una tecnología que se utiliza ya desde hace varias décadas. Se comenzó a comercializar fuertemente en la década del 90. Obviamente en el país llegó mucho después. Eh, lo que permite o cómo funciona la fibra óptica es utilizar la luz como medio de información para transmitir información. Esto no es algo novedoso porque ya desde antiguo la luz se utilizaba para transmitir información desde faros, barcos y demás, pero sí es novedoso utilizar un cable que en vez de ser de cobre o conductor se utiliza una aleación de vidrio para poder transmitir la luz de un extremo a otro, teniendo la menor caída posible de esta intensidad de la luz. Entonces, la fibra óptica eh, es el tipo de cable y la tecnología lo que permite es colocar un codificador de codificador en un extremo y un codificador de codificador en el otro extremo. Y enviar haz de luz, recibirlos, decodificarlos a información y enviar haz de luz del otro extremo, recibirlo y decodificarlo. Y así, es transformar un medio en otro. Estos aparatos que transforman un medio en otro se llaman media converter. Y mismo estos aparatos tienen una función que cuando transmiten de un medio a otro tienen que modular y demodular. De ahí el término modem, porque modula y demodula de un extremo a otro y de esa manera puede transmitir y recibir información. Hay modems de dial-up, de conexiones telefónicas, como así también en este caso modems que son para fibra óptica. El FTTH, que es un sistema de fibra óptica, ¿cómo funciona? Nosotros dijimos que la fibra óptica era una onda de luz que se transmitía mediante un cable y originalmente se utilizaban para hacer esquemas punto a punto, o sea, en un cable o en dos cables se conectaban dos extremos y enviaban y recibían información. Hoy se sigue haciendo para los grandes enlaces de transmisión de datos cuando son mucha información que se envía. Pero el nacimiento del FTTH nos permitió hacer algo distinto. ¿Cómo funciona? A finales de los años 90 se desarrolló la tecnología POM, Passive Optical Network. POM, red óptica pasiva. ¿Qué quiere decir esto de pasiva? Es que no necesita energía en la red, solamente en los extremos. Y dio lugar a varios estándares, como el APOM, BPOM, IPOM y GPOM. Nosotros, nuestra gran mayoría de las redes son del tipo GPOM. Eh, Ahora voy a explicar un poquito más avanzado qué es cada uno de estos tipos, pero bueno, para tenerlo presente acá, eh, hay un equipo cabecera que se llama OLT, que emite señales hacia las ONT o las ONUs, como le suelen decir, y estas ONUs también emiten señales hacia la OLT, utilizando un mismo pelo, dividiéndolo mediante cristales que se llaman splitter. Estos cristales, un pelo lo dividen en dos y a su vez si quieren agregar más, cada una de esas dos salidas se vuelve a dividir y cada una de esas salidas se vuelve a dividir y así es como hay splitter de 1x2, de 1x4, de 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 o 1x128. Si lo notan es que va de 2 en 2. 2, 4, no va a 6, 2, 4, 8, se duplica porque siempre son splitters de 1x2 en cascada. No es que existe un splitter de 1x8, sino que dentro tiene varios splitters de 1x2 para hacer la cascada que corresponde para llegar a esa cantidad de salidas. Bien, esto, el splitter, lo que provoca es que cada vez que se divide haya una caída de potencia, porque está dividiendo la luz en varios caminos y esto hace que la luz no sea tan intensa como cuando llega al splitter.
FTTH, GPON, como les decía, es el tipo de red que nosotros estamos utilizando, que también es PON, o sea, eh, red óptica pasiva. Pero el GPON es con capacidad gigabit, quiere decir, es red óptica pasiva con capacidad gigabit. Esto quiere decir y no que cada equipo de la red puede llegar a tener un giga. Sí, puede llegar a tener un giga, pero depende de muchas condiciones que los vamos a ir viendo. El enlace se hace mediante un dispositivo en la central llamado OLT, Optical Line Terminal, eh, es el acrónimo de OLT, y el dispositivo que se coloca en el cliente llamado ONT, Optical Node Terminal. También a la ONT se la puede conocer como, decíamos hoy, ONU, perdón, Optical Network Unity. ¿Cómo funciona este sistema? Funciona mediante la multiplexación. Específicamente, el GPON utiliza una multiplexación que se llama WDM, que es división de ondas. ¿Qué quiere decir? Para no complicarlo mucho, simplemente entiendan que la luz se divide en distintas longitudes. Nosotros sabemos que la luz, según la longitud, va cambiando los colores que nosotros llegamos a percibir y demás. Pero bueno, en este caso nosotros tenemos dos lambdas, dos longitudes de luz que utilizamos para transmitir y para recibir. La OLT transmite en una lambda, mal dicho frecuencia, pero bueno, transmite en una longitud, y las ONUs transmiten hacia la OLT en otra longitud. Las dos pueden coexistir en el mismo cable al mismo tiempo. Es como que fueran dos luces distintas, de colores distintos. Entonces pueden funcionar en el mismo cable. Las landas, para que lo sepan, la de transmisión de la OLT es de 1490 nanómetros y la de recepción, o sea, de transmisión de las ONUs hacia la OLT, es de 1310 nanómetros. Esta información es y no es importante, pero es solamente para que vayan entendiendo todo lo que pasa en una red FTTH y por qué son redes tan precisas o sensibles a que los empalmes de fusiones estén bien, que las potencias estén bien, que los equipos funcionen correctamente, porque así como tiene muchas ventajas, tiene algunas desventajas. Bueno, sigamos. Las descargas. ¿Cómo funciona el sistema de descarga o downstream de GPON? Como se ve acá en la imagen, los paquetes son enviados, pasan por los splitters y demás. Pero ¿cómo funciona? Para ponerlo en modo de explicación simple, la multiplicación de modo TDM, que es cómo funciona el sistema GPON, que es Time Division Multiplex o división de tiempo, lo que hace es que cada vez que yo conecto una ONU, se carga en el sistema, la OLT le asigna un ID y ese ID va acompañado con un tiempo de recibir información y de enviar información. En un tiempo específico dentro de cada segundos hay un tiempo específico para cada una de las ONUs o de las ONT que yo voy conectando en ese puerto. Yo puedo conectar 128 ONUs en un puerto y cada una va a tener su tiempo de transmisión y recepción. Es indistinto si la ONU está prendida o no. El tiempo desde cada uno de los canales, el canal se asignó al momento que conecté la primera vez la ONU. Después la puedo tener todo el año apagada la ONU, pero ya ese canal, ese marco temporal ya quedó ocupado para esa ONU. Bien, todos los datos se transmiten a todas las ONUs, a todas las ONT. Todos los datos que transmite la OLT. Fíjense acá en el gráfico este tenemos la ONT está transmitiendo datos para distintos marcos temporales, para distintos TDM, pasan por el splitter solamente replica, no tiene ningún tipo de análisis ni ningún tipo de otra tarea más que reflejar la luz que recibe y enviarla a todas las salidas. Bien, lo que hace es que cada ONU, como sabe cuál es su TDM, su tiempo,
Recibe todos los paquetes, ignora todos excepto el que corresponde a su tiempo. Y entonces ahí tiene la información que había solicitado. Cada ONU hace exactamente el mismo proceso. Pero ojo, que la ONU reciba toda la información no significa que una ONU podría agarrar y ver toda la información que va para las demás ONU. No, porque estas van cifradas específicamente para los datos de esa ONU, de esa ONT. Número de serie, tipo de conector, un montón de datos que calculan un ID único de la ONU y ese paquete va cifrado para esa ONU únicamente. Que le llegue a todas no implica que cualquiera pueda abrirlo, solamente lo abre la ONU correspondiente a ese marco temporal y con esas características físicas. Entonces, el downstream, la descarga de datos, la información, la OLT, la envía a todos. Todos la escuchan. A todos les llegan en realidad, pero solo la escucha la ONU que tiene ese marco temporal específico. Entonces, no hay una especie de controlador en el camino que va como un switch que va llevando por puertos la información que corresponde a cada uno de los puertos. No, no, no. Acá la OLT emite a un puerto, porque una de las ONU de ese puerto pidió la información, emite a todas las que están conectadas, le emite la misma información, solo que él la recibe, la escucha la ONU que corresponde. Las demás ignora automáticamente la información. Acá quiero hacer una aclaración. Cuando una ONU por alguna falla está no respetando su TDM, su tiempo, genera conflictos en toda la red, en todo el puerto en particular. ¿Por qué? Si una ONU no respeta o no sincroniza bien el tiempo que corresponde, genera algo que nosotros lo vemos como interferencia óptica. Que es lo que normalmente decimos que una ONU está tirando luz. En realidad lo que está haciendo es que la ONU está hablando fuera de tiempo o tratando de recibir paquetes fuera de tiempo, no en los tiempos que corresponden, por una falla electrónica, por una falla eléctrica, por lo que fuera que genere esa falla. Por eso es tan importante que las ONU funcionen correctamente para que el puerto funcione correctamente. Una ONU fallando en un puerto puede generar que las demás también fallen. El upstream, la subida, es exactamente lo mismo. Cada ONU envía su información en el tiempo que le corresponde y llega hasta el splitter, y el splitter solamente las duplica, las reenvía a la OLT. Cuando llegan a la OLT dice, bueno, esto es del TMA1, del ID1, listo, corresponde a tal ONU, es la información que me está pidiendo tal ONU. Entonces lo busca, lo envía, lo transforma y después le vuelve a enviar la información que pidió la ONU. Pero es la manera en que tiene que comunicarse la OLT con las ONT. ¿Sí? Entonces acá tenemos los paquetes son enviados por la ONU en modo TDMA, Time Division Multiplex Access, o sea, la división de tiempo. Los datos van desde la ONT de cada uno a la OLT. Se juntan en el splitter y llegan a la OLT. Cada ONU transmite en su TDMA cuando es necesario para que no se produzcan colisiones al enviar en otros TDMA, en otros marcos temporales. Si una ONU, como les decía, falla y envía fuera de su marco temporal pedidos, va a tener colisiones con los demás pedidos y va a ser caídas del puerto. La OLT es quien le indicó a la ONU de entrada cuál es su marco temporal. Y por eso que la OLT sabe de quién está recibiendo cada uno de los paquetes. Conclusiones. Ventajas y desventajas de esta tecnología. El FTTH es una tecnología muy útil porque nos permite en un solo pelo de la cabecera splitearlo y poder conectar múltiples equipos clientes. La principal ventaja que tiene es que la velocidad y capacidad. Este sistema de TDMA que estábamos viendo y demás nos permite poder tener una capacidad por puerto de OLT total de 2.5 gigabit para la descarga y 1.25 gigabit para la subida.
Segunda gran ventaja que decíamos es que es pasiva, es completamente pasiva, no necesita energía entre la cabecera y el abonado, no necesita ningún tipo de energía. La red es 100% pasiva, a diferencia de otros tipos de redes como el HFC, que es la de coaxil, que necesita cada tantos metros, necesita tener un equipo que utiliza energía, o una red de cable Ethernet, con, comúnmente le decimos UTP, también necesita cada 100 metros tener un equipo que necesita energía. Eh, la tecnología TDM, los datos de diferentes usuarios se transmiten en diferentes intervalos de tiempo, maximiza la utilización del ancho de banda. Por eso se consigue un ancho de banda de 2.5 gigabits de descarga. Eh, y el otro gran beneficio que tiene es el mayor alcance y estabilidad en comparación con otras tecnologías de banda ancha, como les decía, el HFC, la de Coaxil, o las tecnologías de UTP tienen menos distancia posible en comparación con esta de FTTH, que tiene capacidades que pueden llegar hasta los 20 kilómetros o más de distancia, sin perder los beneficios de velocidad y estabilidad que tiene el FTTH. Desventaja es que requiere que tanto los equipos cabecera como los equipos de abonado funcionen correctamente. Si algún equipo de la red tiene algún tipo de falla, esto puede generar problemas en un sector de la red. Eh, ya sea que falle una splitter o que falle una ONT, o obviamente que esté fallando la OLT o un puerto de la OLT. Tengan presente que una OLT tiene múltiples puertos, no tiene un solo puerto. El esquema nosotros lo vimos sobre un puerto. Esto se replica una gran cantidad de veces según la cantidad de puertos que pueda llegar a tener la OLT. Pero cuando todo funciona correctamente, cuando los equipos funcionan, que tienen varias salvaguardas y demás, cuando los equipos funcionan correctamente, es un esquema de transmisión y recepción de datos muy eficiente y que predomina en todo el mundo. Es una de las mejores tecnologías para transmisión de datos. Una de las más seguras, las más estables y la de mayor crecimiento. Superando ampliamente otros sistemas como el wireless o el satelital o los coaxiles o los de cable de cobre, etcétera. Bueno, con esto hacemos el cierre de esta pequeña unidad explicando un poco cómo funciona el FTTH. Es como para que se tengan nociones de cómo funcionan las redes de fibra óptica, la importancia de cada uno de los componentes, la importancia de la precisión, la importancia de la limpieza. Tengan presente que cualquier suciedad obstruyendo la entrada o salida de estos conectores que hay en el camino y demás, generan que los tiempos de transmisión no funcionen correctamente, la potencia aumente. Esto de la potencia es qué tan fuerte llega la luz de un extremo a otro. Ese es el resumen de potencia. Que esos dB, esos decibeles, en qué tan intensos o no son de un extremo a otro. Si la potencia es muy baja, significa que apenas puede llegar a ver la luz el equipo, entonces genera errores. Si la potencia es muy alta, también puede generar errores o quemar sensores en los equipos. Por eso hay rangos de potencia óptimos, que para que lo tengan presente en el FTTH, los rangos óptimos de potencia van desde los menos 17 dB hasta los menos 27 dB. Fuera de eso se considera rangos con peligro de daño de equipo o pérdida de información.